El agua no es blanda cuando se golpea a 200 kilómetros por hora, es cemento líquido que busca fracturar cada hueso y reventar cada pulmón. El impacto no fue un sonido, fue una vibración que le arrancó el alma del cuerpo. Mateo despertó en la oscuridad absoluta, una oscuridad espesa y asfixiante que sabía a combustible JP-4 sangre. El mundo estaba invertido. El fuselaje del Cessna, o lo que quedaba de él, se hundía en un silencio sepulcral, roto solo por el crujido del metal agonizante y el borboteo del océano reclamando su tributo. Mateo no pensó en su nombre, ni en su familia, ni en su trabajo en la hidroeléctrica de Santiago. El pensamiento era un lujo que el oxígeno agotado no permitía. Solo existía el instinto, esa chispa eléctrica y primaria que Jack London llamaba la herencia de la bestia. Sus manos, actuando por cuenta propia, rasgaron el cinturón de seguridad. Sus pulmones ardían, pidiendo a gritos un aire que estaba a metros de distancia, más allá de la superficie plateada por la luna. Golpeó el cristal de la cabina con la desesperación de un animal enjaulado. El vidrio cedió y el Pacífico entró como una horda de bárbaros, arrastrándolo hacia el vacío. Salió a la superficie escupiendo fuego líquido. El aire nocturno, frío y cargado de salitre, golpeó su rostro como una bofetada necesaria. A su alrededor, solo había escombros flotantes y una mancha de aceite que brillaba como piel de serpiente bajo la luz de las estrellas. A lo lejos, una sombra negra y dentada se alzaba contra el horizonte, la isla. Llegar a la orilla le tomó lo que parecieron siglos. Cada brazada era un triunfo de la voluntad sobre el agotamiento. Sus músculos se acalambraban, el frío calaba hasta el tuétano y la pierna derecha le enviaba señales de un dolor punzante y rítmico. Cuando sus dedos finalmente tocaron algo sólido, no fue arena suave, sino gravilla volcánica, afilada como cuchillas de afeitar. Mateo se arrastró fuera del alcance de la marea, pulgada a pulgada, dejando un rastro de sangre que el mar borraba con indiferencia. Se desplomó sobre la roca fría y el mundo se desvaneció de nuevo. Cuando abrió los ojos, el sol era un castigo. Un disco de cobre al rojo vivo que colgaba sobre un cielo de un azul ofensivamente limpio. Mateo intentó levantarse, pero un gemido se escapó de sus labios secos. Se miró la pierna, un corte profundo recorría su pantorrilla, la carne estaba abierta y expuesta, pero por suerte, el agua salada había ayudado a limpiar la herida inicial. Se sentó con esfuerzo y observó su reino. No era el paraíso de las postales. Era una lengua de tierra volcánica, un colmillo de basalto clavado en el corazón del océano. No veía palmeras, solo matorrales achaparrados que luchaban contra el viento y paredes de roca que se elevaban hacia un interior oculto por una bruma persistente. La soledad no lo golpeó como un sentimiento, sino como una presencia física. Era el peso de 1000 millas de vacío en todas direcciones. Mateo, susurró, y su propia voz le sonó extraña, como el crujido de una rama seca. Te llamas Mateo Serrano. Eres ingeniero. Tienes que moverte. El entrenamiento mental del ingeniero comenzó a funcionar. Inventario. Sus bolsillos estaban casi vacíos, una navaja suiza que siempre llevaba consigo, un encendedor de metal cuya gasolina probablemente se había evaporado o contaminado, y un reloj analógico que se había detenido en el momento del impacto. En la orilla, el mar había depositado algunos restos del naufragio, un trozo de lona impermeable de color naranja, una caja de plástico cerrada que solía contener herramientas de emergencia y varios restos de aluminio del ala del avión. Caminó hacia los restos con una cojera marcada. Cada paso era una lección de dolor. La caja de plástico estaba intacta. Al abrirla, soltó una carcajada seca que terminó en una tos violenta. Dentro había un kit de primeros auxilios básico, 3 bengalas húmedas y una pequeña linterna de dinamo. Era poco, insultantemente poco para sobrevivir a la indiferencia del Pacífico, pero era más de lo que tenía hace una hora. Se sentó sobre una roca y observó el horizonte. No había barcos. No había estelas de aviones. Solo el movimiento eterno de las olas rompiendo contra el basalto. La naturaleza, entendió Mateo, no es cruel, es simplemente indiferente. No le importaba si él vivía o moría. La isla no tenía opinión sobre su existencia. Si quería ver el amanecer de mañana, tendría que obligar a la isla a mantenerlo con vida. El primer problema, el más urgente, el que dictaba la ley del desierto y de la selva por igual, no era la comida. Era la sed. El sol empezaba a castigarle la piel y el sabor a sal en su boca se volvía insoportable. Sin agua, el cerebro se nublaría en menos de 48 horas. Sin agua, Mateo Serrano dejaría de ser un hombre para convertirse en un montón de huesos blancos bajo el sol volcánico. Se levantó, ajustó el vendaje improvisado en su pierna con un trozo de su camisa y miró hacia las tierras altas de la isla.
Allí, donde la bruma se aferraba a las rocas, tenía que haber una respuesta. El animal que ahora habitaba en él sabía que la lucha acababa de empezar. El hambre es una molestia, un ruido sordo que el cuerpo puede aprender a ignorar durante días, pero la sed es un dictador absoluto. No admite negociaciones ni treguas. Para el mediodía, la boca de Mateo se sentía como si estuviera llena de ceniza volcánica. Su lengua, antes flexible y húmeda, se había convertido en un trozo de cuero hinchado que apenas cabía en su paladar. Cada vez que intentaba tragar, sentía el roce seco de su garganta, como si dos piezas de lija se frotaran entre sí. El sol volcánico no tenía piedad. Rebotaba en las rocas negras de basalto, creando un horno natural que evaporaba la poca humedad que le quedaba en las venas. Mateo sabía, con la precisión fría de un ingeniero, que su cuerpo estaba perdiendo la batalla. La deshidratación empezaba a afectar su juicio, vio destellos plateados en la periferia de su visión y una pulsación rítmica martillaba detrás de sus ojos. Agua, articuló, pero el sonido fue apenas un siseo ininteligible. Se obligó a ponerse en pie. El dolor de su pierna herida era ahora un compañero constante, un aguijón que le recordaba que seguía en el mundo de los vivos. Con la caja de herramientas bajo el brazo y la lona naranja al hombro, empezó a subir por la ladera escarpada. Su objetivo era la zona de bruma, el lugar donde las nubes se enganchaban en los picos de la isla como jirones de algodón sucio. En el mundo de Jack London, la inteligencia era el arma del hombre contra la fuerza bruta de los elementos, y Mateo necesitaba usar la suya antes de que su cerebro se convirtiera en gelatina. El terreno era traicionero. Las rocas volcánicas, porosas y cortantes, devoraban sus zapatos de ciudad, que no estaban hechos para este tipo de castigo. Cada vez que se apoyaba en un matorral para no caer, las espinas le desgarraban las manos, pero ya no sentía ese dolor menor. El único dolor que importaba era el vacío ardiente en su esófago. A mitad de la ascensión, se detuvo frente a una formación rocosa que parecía un cuenco natural. Estaba seco. El basalto, siendo una piedra volcánica, solía ser poroso, filtrando el agua de lluvia hacia el interior de la tierra, lejos del alcance de un hombre sediento. La isla era una esponja de piedra que no retenía nada en la superficie. Si quería beber, tendría que ser más astuto que la geología. Llegó a la zona de la bruma cuando el sol empezaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el Pacífico de un color sangre que le resultó ominoso. Allí, el aire era más fresco, pero no había arroyos ni manantiales. Solo el goteo casi imperceptible de la humedad condensándose en las hojas cerosas de unas plantas de aspecto prehistórico. Era un goteo que no llenaría ni una cuchara en una hora. Fue entonces cuando el ingeniero recordó la ley de la condensación. Extendió la lona naranja sobre un hueco entre dos rocas, creando una depresión en el centro. Colocó una piedra limpia en el medio para que la lona formara un embudo. Debajo, colocó la caja de plástico abierta. Si la bruma era lo suficientemente densa durante la noche, el rocío se acumularía en la superficie plástica y escurriría hacia su recipiente. Era un plan lógico, pero la lógica no garantiza la supervivencia en la naturaleza salvaje, solo ofrece una probabilidad. Pero Mateo no podía esperar a la mañana. Sus ojos recorrieron las grietas de las rocas hasta que vio una mancha de color verde oscuro, musgo. Se arrastró hacia él y hundió los dedos en la materia vegetal. Estaba húmedo. Sin dudarlo, arrancó un puñado y lo llevó a su boca, apretándolo con los dientes para extraer el líquido. Sabía a tierra vieja, a moho y a minerales amargos, pero era líquido. Repitió el proceso una y otra vez, ignorando las náuseas, extrayendo cada gota de vida de la humilde planta. No fue mucho, pero detuvo el avance del delirio. Esa noche, el frío de la altitud reemplazó al calor del día. Mateo se envolvió en lo que quedaba de su camisa y se acurrucó contra una pared de roca para conservar el calor corporal. El temblor comenzó, una reacción involuntaria de sus músculos intentando generar energía. En la oscuridad, la isla cobró vida. Escuchó el viento aullando entre los picos como una manada de lobos invisibles, y el estruendo del mar abajo, golpeando los acantilados con la fuerza de un ejército incansable. No pudo dormir. La sed todavía dominaba sus pensamientos, pero ahora se le unía un nuevo enemigo, el miedo a la oscuridad absoluta. En la ciudad, la luz siempre está a un interruptor de distancia, aquí, la oscuridad era una entidad pesada y táctil. Miró su reloj parado. Las 4:42. El momento exacto en que su vida se detuvo y comenzó su existencia como animal. Al clarear el día, sus ojos buscaron desesperadamente la lona naranja. Con manos temblorosas, se acercó al recipiente de plástico. En el fondo, brillaba un líquido transparente.
Eran apenas unos 200 mililitros, el equivalente a un vaso pequeño de agua, pero para Mateo era más valioso que todo el oro de las minas chilenas. Bebió. No lo hizo de golpe, a pesar de que cada fibra de su ser quería engullirlo. Dejó que el agua humedeciera primero sus labios, luego su lengua, y finalmente la tragó en sorbos minúsculos, sintiendo como la vida regresaba a sus células. El agua estaba fría y sabía a plástico y a aire, pero fue el elixir más dulce que jamás había probado. Hoy no, susurró, mirando al cielo. Hoy no me llevarás. El ingeniero había ganado el primer asalto. Tenía agua, aunque fuera de forma precaria. Ahora, mientras su estómago rugía recordándole su próximo vacío, Mateo Serrano volvió la mirada hacia el resto de la isla. El agua le había devuelto la capacidad de razonar, y la razón le decía que el siguiente paso era dominar el elemento que lo separaba de las bestias. Necesitaba fuego. Sin él, la noche acabaría por congelar su voluntad. En la jerarquía de las necesidades humanas, después de que el agua ha calmado la urgencia de la muerte, el fuego se alza como el único Dios verdadero. Para Mateo, el fuego no era solo una fuente de calor o un medio para cocinar, era una barrera psicológica entre él y la oscuridad absoluta de la isla. Era la luz de la civilización concentrada en un puñado de brasas. Sin fuego, el hombre es solo una presa más que tiembla en el frío. Con fuego, es un rey que reclama su soberanía sobre la noche. Bajó de las tierras altas de la bruma con el frasco de agua preciosa sujeto contra su pecho. Su pierna, aunque todavía punzante, se sentía más ligera gracias a la hidratación. El sol del segundo día ya no era un verdugo, sino un aliado que secaba la madera que el océano había arrojado a la costa. Su objetivo era la playa de basalto, donde los restos del naufragio y los troncos pulidos por la sal esperaban ser reclamados. El fuego es la vida, repitió Mateo para sí mismo, recordando una vieja frase de las novelas que leía de niño. Ahora entendía que no era una metáfora, sino una verdad biológica. Recogió madera con una meticulosidad científica. Clasificó los materiales en 3 grupos: la yesca, fibras secas de matorral y pequeños hilos de la lona de nylon que deshilachó con su navaja, ramas finas del grosor de un lápiz, y troncos gruesos de madera de deriva, empapados de sal pero secos por el sol. El ingeniero sabía que un fuego mal planeado es un fuego que muere antes de nacer. Sacó su encendedor de metal. Lo agitó cerca del oído. El sonido del líquido era mínimo, casi inexistente. Intentó encenderlo. Clic. Clic. Solo saltaron chispas débiles de la piedra gastada. La gasolina se había evaporado tras el impacto o se había contaminado con el agua de mar. El pánico, un viejo conocido, intentó asomar la cabeza, pero Mateo lo aplastó con la lógica. Tenía las chispas. Si las chispas eran lo suficientemente calientes y la yesca lo suficientemente fina, habría llama. Se arrodilló en la arena, protegiendo su pequeña pira del viento constante del Pacífico con su propio cuerpo. Sus manos, hinchadas y cortadas, temblaban ligeramente. Intentó el método de la fricción primero, usando un palo de madera dura contra una base de madera blanda, como había visto en documentales. Giró el palo hasta que sus palmas ardieron y el sudor le nubló la vista. Hubo humo, un olor acre a madera quemada, pero la brisa marina soplaba demasiado fuerte y el calor se disipaba antes de crear una brasa. Piensa, Serrano. Usa la cabeza, no solo los músculos, se regañó a sí mismo. Miró a su alrededor. Los restos del avión brillaban bajo el sol. El aluminio del ala reflejaba la luz con una intensidad cegadora. Entonces, recordó el principio de la parábola. Entre los escombros del fuselaje, encontró un pedazo de metal cóncavo, parte de la carcasa de una de las luces de aterrizaje. Estaba pulido y brillante. Lo usó para concentrar los rayos del sol sobre un punto específico de su yesca. Esperó. El silencio de la playa solo era interrumpido por el rugido rítmico de las olas. El punto de luz blanca sobre la fibra seca era tan intenso que dolía mirarlo. Un hilo de humo blanco, fino como un cabello, empezó a elevarse. Mateo contuvo el aliento, incluso el latido de su corazón parecía demasiado fuerte. El humo se volvió más denso. Un pequeño punto negro apareció en el centro de la yesca, extendiéndose lentamente. Se inclinó y sopló. Fue un soplo suave, casi un susurro, como si estuviera alimentando a una criatura recién nacida. El punto negro se encendió en un naranja vivo. Las fibras se retorcieron bajo el calor y, de repente, una pequeña lengua de fuego amarilla brotó hacia el cielo. ¡Sí!, gritó Mateo, y su voz se perdió en la inmensidad del océano. Alimentó la llama con ramitas finas, una a una, con el cuidado de un cirujano. El fuego creció,
ganando fuerza, devorando la madera de deriva que siseaba y escupía sal al quemarse. El humo azulado ascendía en línea recta hacia el cielo. Por primera vez desde el accidente, Mateo sintió una oleada de auténtico triunfo. No solo estaba vivo, estaba empezando a dominar su entorno. Pero el fuego trajo algo más que calor. Esa noche, sentado frente a su hoguera, Mateo vio cómo el mundo cambiaba. Las sombras de las rocas bailaban en las paredes de su improvisado refugio bajo el ala del avión. El fuego creaba un círculo de seguridad, un santuario de 3 metros de diámetro donde la isla no podía entrar. Más allá de las llamas, la oscuridad era un muro impenetrable, pero dentro, él era el amo. Usó el fuego para hervir un poco de agua en el recipiente de metal del kit de emergencia, purificándola de cualquier bacteria del musgo. También quemó las puntas de unas varas de madera para endurecerlas, creando lanzas rudimentarias. Mientras trabajaba, un movimiento en la periferia de su visión lo puso alerta. Un par de ojos amarillos brillaron en la oscuridad, justo en el límite de la luz. Mateo sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Escuchó un gruñido bajo, gutural. No era un depredador grande, pero en su estado, cualquier ataque podía ser fatal. Agarró una rama encendida y la agitó hacia la oscuridad. Atrás. Rugió con una ferocidad que no sabía que poseía. Los ojos desaparecieron con un crujido de maleza. Mateo se dio cuenta de que la isla estaba habitada. Probablemente eran cabras salvajes, descendientes de animales dejados por navegantes siglos atrás, o quizás algo más pequeño y oportunista. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, ahora sabía que él no era una presa fácil. El fuego había marcado su territorio. Sin embargo, el hambre comenzó a transformarse. Ya no era un vacío, sino un dolor agudo que le nublaba la vista. Había sobrevivido al agua y al frío, pero su cuerpo estaba consumiendo sus propias reservas de músculo. Miró hacia la espesura de la selva y luego hacia el mar. La lucha por el combustible orgánico, las calorías, sería su siguiente batalla. El fuego estaba encendido, pero si no encontraba comida pronto, Mateo sería el que se apagaría. Se acostó cerca de las brasas, sintiendo el calor reconfortante en sus huesos. El sueño, por fin, llegó de forma pesada y sin sueños, custodiado por el dios del fuego que él mismo había invocado de las entrañas del sol. El hombre es una criatura de hábitos, y Mateo Serrano, el ingeniero, sabía que el caos es el heraldo de la muerte. La euforia del fuego se enfrió con el amanecer del cuarto día, dejando tras de sí una realidad descarnada, su refugio actual. Un pedazo de lona estirado bajo el ala del Cessna. Era una tumba abierta si llegaba una tormenta. En esta latitud del Pacífico, el clima no pedía permiso. Golpeaba con la fuerza de un mazo. Si quería conservar su cordura y su calor, necesitaba una estructura, necesitaba orden. Un hogar no es donde duermes, es donde te defiendes, murmuró mientras examinaba una grieta profunda en la base de un acantilado de basalto, a unos 50 metros de la línea de marea alta. La grieta era perfecta, tenía 2 paredes naturales de roca sólida que convergían en un ángulo agudo, ofreciendo protección contra el viento dominante del suroeste. El suelo estaba cubierto de arena seca y restos de conchas, lo que indicaba que ni siquiera las mareas más altas llegaban hasta allí. Sin embargo, estaba abierta al cielo y a los elementos. Mateo comenzó a proyectar en su mente, dibujando planos invisibles sobre la piedra. No tenía hormigón ni vigas de acero, pero tenía la lógica del peso y el contrapunto. El trabajo fue brutal. Su cuerpo, privado de proteínas y grasas, protestaba ante cada esfuerzo. El hambre ya no era un perro rabioso, ahora era un parásito silencioso que le robaba la fuerza de los músculos. Aún así, Mateo se obligó a moverse, recolectó troncos de madera de deriva, seleccionando aquellos que el mar había dejado rectos y fuertes. Los arrastró uno a uno, usando cuerdas improvisadas hechas con fibras de la lona naranja y lianas flexibles que arrancó de la maleza. Cada movimiento era un cálculo de energía. Si arrastraba un tronco demasiado pesado, corría el riesgo de desgarrar su herida de la pierna o de agotar sus reservas para el resto del día. Aprendió a usar palancas de madera para mover rocas que triplicaban su peso. El ingeniero estaba redescubriendo las máquinas simples, la polea, el plano inclinado, la palanca. Era la tecnología de las pirámides aplicada a la supervivencia de un solo hombre. Construyó el armazón del techo apoyando los troncos más gruesos contra las paredes de la grieta. Los aseguró en las fisuras de la roca usando cuñas de madera y piedras pequeñas golpeadas con una roca plana a modo de martillo. Encima de esta estructura, tejió una red de ramas más finas y, finalmente, cubrió todo con capas superpuestas de frondas de helechos gigantes y la lona naranja para garantizar la impermeabilidad. Arquitectura de la necesidad, dijo, observando su obra al final del segundo día de construcción. El refugio era pequeño. Apenas lo suficientemente alto para que pudiera sentarse, pero era sólido. El suelo de arena lo cubrió con una capa gruesa de pasto seco y hojas de palmera, creando un aislante térmico contra el frío de la piedra. En una esquina,
Delimitó un espacio con piedras planas para su pequeño fuego, dejando un orificio de ventilación en el techo para que el humo pudiera escapar sin asfixiarlo. El orden le devolvía a la humanidad. Al organizar su entorno, Mateo estaba reconstruyendo los muros de su propia psique. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba, el rugido de su estómago se volvió insoportable. Había pasado casi 5 días alimentándose de agua, musgo y unas pocas raíces amargas que apenas le daban energía para mantenerse en pie. Sus mejillas se habían hundido y sus costillas empezaban a marcarse como las cuerdas de una guitarra bajo su piel bronceada por el sol y manchada de hollín. La falta de alimento estaba afectando su coordinación. Sus manos temblaban al intentar atar los nudos y su visión se nublaba si se levantaba demasiado rápido. La isla le ofrecía una belleza cruel. Desde su nueva casa, veía el océano extenderse hasta el infinito. Un desierto azul que prometía abundancia pero que era inaccesible sin una red o un anzuelo. En las rocas de la costa veía cangrejos que desaparecían en las grietas antes de que pudiera acercarse, y aves marinas que se burlaban de él desde los riscos inalcanzables. «Eres un ingeniero, Serrano», se dijo a sí mismo, sentado en la oscuridad de su refugio, mientras las primeras gotas de una lluvia fina golpeaban el techo de lona. Un ingeniero resuelve problemas. El problema es el combustible. El combustible es la carne. La lluvia aumentó su intensidad, convirtiéndose en un aguacero torrencial. Mateo se acurrucó en su lecho de hojas secas, escuchando cómo el agua resbalaba por el exterior de su fortaleza de basalto. Estaba seco, estaba caliente. El fuego, reducido a brasas protegidas en su rincón de piedras, emitía un resplandor rojizo que bañaba las paredes de la grieta. Por primera vez en la isla, se sintió seguro, pero era una seguridad frágil. Sabía que el cuerpo humano puede resistir mucho, pero tiene un límite biológico. Sin grasas para alimentar el cerebro y proteínas para reparar los tejidos, empezaría a alucinar, empezaría a cometer errores. Y en la isla, el primer error suele ser el último. Miró su lanza endurecida al fuego, apoyada contra la pared de piedra. Mañana tendría que dejar de ser el constructor para convertirse en el cazador. Tendría que bajar al valle o esperar en las sombras de la selva a que la vida se cruzara en su camino. La civilización era un recuerdo que se desvanecía. Ahora solo importaba la ley de la supervivencia. Mateo Serrano cerró los ojos, soñando no con rescatadores, sino con el olor a carne asada y la fuerza de la sangre fluyendo de nuevo por sus venas exhaustas. Mañana, la isla conocería al depredador que el hambre había despertado en él. El hambre prolongada tiene una forma extraña de agudizar los sentidos antes de apagarlos por completo. Al sexto día, Mateo no solo veía el paisaje, lo acechaba. Cada crujido de una rama seca, cada cambio en la dirección del viento y cada rastro de excremento en el barro se convirtieron en datos vitales que su cerebro procesaba con una frialdad matemática. El ingeniero se había desvanecido bajo una capa de suciedad, barba rala y una mirada fija que pertenecía a una era mucho más antigua que la de los motores de aviación. «Calorías», susurró para sí mismo, mientras afilaba la punta de su lanza con una piedra de basalto. «Es una simple cuestión de termodinámica. Si no consumo grasa hoy, mañana no podré moverme». Había detectado una senda, en la parte trasera de la isla, donde la vegetación se volvía más espesa y el suelo era más blando por la humedad de las nubes. Descubrió huellas profundas y hendidas. Cabras. Eran los descendientes cimarrones de algún cargamento olvidado hace siglos. Eran rápidas, ágiles y poseían un instinto de supervivencia que superaba al suyo por miles de años de evolución. Para cazarlas, Mateo no podía confiar en su velocidad, que era nula, sino en su capacidad para planear. Eligió un punto donde el sendero se estrechaba entre una pared de roca y un barranco cubierto de helechos. Pasó horas camuflándose con barro y hojas podridas para ocultar su olor humano, un aroma que la isla identificaba como extraño y peligroso. Se apostó en lo alto de una roca, oculto por la sombra de un árbol de madera dura, con la lanza firme entre sus manos callosas. La espera fue un ejercicio de agonía. Su pierna herida palpitaba con el frío de la mañana y su estómago emitía ruidos que temía pudieran alertar a su presa, pero Mateo permaneció inmóvil. En su mente, recitaba fórmulas de resistencia de materiales para mantener la cordura y evitar que el temblor de la debilidad se apoderara de sus brazos. Entonces, las escuchó, el sonido de cascos golpeando la piedra y el balido sordo de una cría. Un pequeño grupo de 3 cabras apareció por el sendero. A la cabeza iba un macho viejo, de pelaje grisáceo y cuernos retorcidos, seguido de una hembra y un cabrito. Mateo sintió un nudo en la garganta. En el mundo civilizado, la escena habría sido pintoresca. Aquí, era una cuestión de vida o muerte. El macho era demasiado grande y peligroso. La hembra era el objetivo. Cuando la hembra pasó justo debajo de su posición, Mateo no dudó. No hubo pensamiento moral, solo la ejecución de un acto físico necesario. Se lanzó desde la roca, dejando que su peso ayudara a la fuerza de la lanza. El impacto fue brutal. La punta endurecida al fuego penetró profundamente en el costado del animal, justo detrás de la paletilla. El caos estalló. El macho huyó con un estruendo de ramas rotas. La hembra cayó, luchando, pateando el aire con una fuerza desesperada. Mateo,
con el corazón martillándole en los oídos. La sujetó por el cuello. Sus manos se mancharon de una calidez que hacía tiempo no sentía, sangre. Tuvo que usar su navaja suiza para terminar el trabajo, buscando la arteria carótida mientras evitaba las pezuñas que aún golpeaban por puro reflejo nervioso. Cuando el animal finalmente quedó inmóvil, el silencio que regresó a la selva fue más pesado que nunca. Mateo se quedó allí, de rodillas en el barro, cubierto de sangre y sudor, mirando los ojos vidriosos de la cabra. Por un instante, el hombre civilizado regresó. Sintió una punzada de arrepentimiento, un eco de la moralidad que dicta que la vida es sagrada. Había quitado una vida para sostener la suya, había roto el equilibrio de la paz para alimentar su fuego. Gracias, murmuró, en un gesto instintivo de gratitud hacia el animal. Lo siento, pero necesito seguir. La conciencia, sin embargo, fue rápidamente aplastada por la urgencia de la carne. La ley de Jack London no deja espacio para el duelo. Si no procesaba el animal de inmediato, las moscas y los carroñeros harían el trabajo por él. Arrastró la carcasa, que pesaba unos 30 kilos. De regreso a su refugio, el esfuerzo casi lo hace desmayarse, pero el olor de la sangre fresca actuaba como un tónico para su voluntad. En su refugio, bajo la seguridad de su techo de lona y basalto, comenzó el trabajo de carnicería. Fue un proceso sangriento y minucioso. Usó las cuchillas de su navaja y trozos de aluminio afilados del avión para desollar la piel. Cada gramo de grasa fue guardado como si fuera oro líquido. Cortó la carne en tiras finas y las colgó sobre el humo de su fuego para preservarlas, creando una especie de charqui o carne seca que le permitiría alimentarse durante semanas. Esa noche, Mateo comió. No fue un banquete refinado. Fue una orgía de supervivencia. Asó el hígado y los riñones directamente sobre las brasas. El sabor era metálico, intenso, cargado de nutrientes que su cuerpo absorbió con una avidez casi violenta. Sintió como el calor de las proteínas corría por sus venas, como su mente se aclaraba y como la fuerza regresaba a sus extremidades. Comió hasta que su estómago le dolió de plenitud, una sensación que había olvidado. Luego, se dedicó a limpiar la piel del animal, raspando los restos de carne para convertirla en un aislante para sus pies o una manta adicional. El desperdicio era un pecado en la isla. Sin embargo, mientras observaba las brasas morir, Mateo se dio cuenta de algo que le heló la sangre más que el frío. Había matado, había devorado, había disfrutado del sabor de la sangre. Al mirar sus manos sucias y endurecidas bajo la luz del fuego, se preguntó cuánto de Mateo Serrano quedaba realmente en ese cuerpo. El ingeniero se estaba convirtiendo en el habitante de la isla, y el precio de la supervivencia era, quizás, el sacrificio de la propia humanidad. Se durmió con el estómago lleno, pero con el alma inquieta. La isla lo había aceptado como depredador, y ahora que había probado la sangre, no habría vuelta atrás. La línea entre el hombre y la bestia se había vuelto tan delgada como el humo que se perdía en la noche del Pacífico. El cuerpo de Mateo estaba sanando, pero su mente comenzaba a agrietarse. Con la panza llena de carne de cabra y el refugio fortificado, el instinto de supervivencia más básico le dio un respiro, y fue en ese vacío donde apareció el enemigo más insidioso de todos, el silencio. Un silencio que no era la ausencia de sonido, pues el mar y el viento nunca callaban, sino la ausencia de otra voz humana. Habían pasado 3 semanas desde que el Cessna se hundió en el Pacífico, 3 semanas sin que nadie pronunciara su nombre, sin que nadie respondiera a sus pensamientos. En la soledad absoluta, el cerebro humano empieza a proyectar. Mateo se descubrió a sí mismo manteniendo largas conversaciones con un cráneo de cabra que había limpiado y colocado sobre una piedra plana en la entrada de su refugio. Lo llamó el capitán. ¿Crees que hoy lloverá, capitán?, preguntaba mientras afilaba un hueso para hacer una aguja. Yo digo que sí. El viento viene del norte y las aves están bajas. Mateo sabía que hablar solo era el primer paso hacia el abismo, pero se obligaba a hacerlo para no olvidar el sonido de las palabras. Temía que, si guardaba silencio demasiado tiempo, su lengua olvidaría cómo articular el lenguaje y su pensamiento se volvería puramente animal. Una sucesión de imágenes de caza y miedo. El ingeniero intentaba aferrarse a la lógica, recitando tablas de logaritmos o leyes de la termodinámica en voz alta, pero las fórmulas sonaban huecas frente a la inmensidad del océano. El verdadero peligro llegó con las noches de luna llena. La isla, bañada en una luz plateada y espectral, se volvía un lugar de sombras engañosas. Mateo comenzó a ver visitantes. Figuras que se movían en el límite de su visión, sombras que no correspondían a ningún árbol o roca. Escuchaba el eco de una oficina, el tintineo de las cucharas de café en Santiago, el ruido del tráfico de la Gran Vía. A veces, juraría haber escuchado su nombre susurrado por el viento, Mateo. Mateo, no es real, se decía, apretando los puños hasta que los nudillos se ponían blancos. Es falta de estímulos, privación sensorial, es una respuesta bioquímica del cerebro ante el aislamiento. Pero la lógica es una defensa débil cuando el corazón late con pánico primario. Una noche, el delirio fue tan vívido que salió corriendo de su refugio, lanza en mano, convencido de que un equipo de rescate había aterrizado en la playa. Vio las luces, escuchó las voces de los rescatistas, corrió por la arena gritando, tropezando con las rocas.
hasta que llegó a la orilla y solo encontró la espuma fría de las olas y el reflejo gélido de la luna. No había nadie. Nunca había habido nadie. Se desplomó en la arena húmeda y lloró. No fue el llanto de un hombre triste, sino el aullido de un animal herido que comprende que está solo en el universo. La soledad no era solo la falta de gente, era la comprensión de que su vida no tenía testigos. Si moría en ese momento, la isla simplemente seguiría existiendo. Las cabras seguirían pastando y el sol seguiría saliendo, como si Mateo Serrano nunca hubiera sido más que una mota de polvo en el viento. El aislamiento le trajo una nueva forma de percepción. Empezó a notar que la isla parecía tener un ritmo, un latido. No era algo sobrenatural, sino el equilibrio perfecto de la naturaleza salvaje que Jack London describía con tanta crudeza. Las plantas no crecían por azar, las aves no volaban sin propósito. Él era la única nota discordante en esa sinfonía de supervivencia. Para combatir la locura, Mateo decidió imponerse una disciplina monástica. Dividió su día en bloques rígidos, 3 horas para recolectar leña, 2 para pescar en las pozas de marea, 1 para revisar y mejorar el refugio, y 1 hora de estudio, donde dibujaba con un carbón vegetal sobre las paredes de basalto complejos diagramas de puentes y turbinas que recordaba de su carrera. El trabajo era su ancla. Mientras sus manos estuvieran ocupadas, su mente no tendría espacio para los fantasmas. Sin embargo, el hambre regresó con un nuevo matiz. La carne de cabra se estaba terminando y el cuerpo reclamaba variedad. Empezó a experimentar con lo que la costa ofrecía, algas hervidas que sabían a yodo y caucho, caracoles de mar que le daban calambres estomacales y raíces amargas que le provocaban sueños vívidos y aterradores. En uno de esos sueños, vio a Dr. Adrien Vaz de la historia de la inmortalidad, un eco de sus propios pensamientos sobre la vida eterna, y despertó con una sensación de vacío insoportable. Un día, mientras recolectaba lapas, encontró algo que le devolvió la esperanza y el miedo a partes iguales. En una cala remota, enterrado bajo la arena y los escombros de décadas, había un viejo bote salvavidas de madera, podrido y destrozado por el tiempo. No era de su avión, era mucho más antiguo. Al remover la arena, encontró los restos de un esqueleto humano. Mateo no se alejó horrorizado. Se sentó junto a los huesos blanqueados por el sol y los observó con una curiosidad sombría. Ese hombre también había luchado, también había sentido la sed, el hambre y el susurro de la locura. Al final, la isla lo había reclamado. ¿Cómo te llamabas?, preguntó Mateo al cráneo medio enterrado. ¿Cuánto tiempo aguantaste antes de dejar de hablar? El muerto no respondió, pero su presencia fue un recordatorio brutal. La isla no perdona los errores. La locura no era solo un estado mental, era una debilidad física que podía llevarlo a dejar de cuidar el fuego o a no filtrar el agua. Si se rendía a las voces del viento, terminaría como ese montón de calcio bajo la arena. Mateo se levantó, se sacudió el polvo y regresó a su refugio. Esa noche, no habló con el capitán. Se sentó en silencio, observando sus manos callosas y sucias, y tomó una decisión. No moriría como un náufrago olvidado. Usaría el último gramo de su conocimiento de ingeniero para salir de esa prisión de basalto. La locura seguía ahí, acechando en las sombras de la grieta, pero Mateo Serrano acababa de encontrar algo más fuerte que el miedo, el propósito de la fuga. La naturaleza no conoce la justicia, solo el equilibrio, y a veces, ese equilibrio se restablece con una violencia que reduce la soberanía del hombre a nada. El 7º capítulo de la estancia de Mateo en la isla comenzó con una calma antinatural. El cielo, que durante días había sido de un azul eléctrico, se tornó de un color plomizo, denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto de mercurio. Las aves marinas, sus constantes compañeras de gritos y burlas, desaparecieron de pronto, buscando refugio en las grietas más profundas de los acantilados. Mateo sintió el cambio en la presión de sus oídos antes de ver la primera señal en el horizonte. Como ingeniero, sabía leer los barómetros, pero aquí su barómetro era su propio cuerpo. La cicatriz de su pierna latía con una intensidad nueva y el vello de sus brazos se erizaba sin motivo aparente. En el horizonte, el Pacífico ya no era una llanura azul, sino una muralla de sombras que avanzaba borrando la línea entre el cielo y el mar. «Viene algo grande», murmuró, mirando hacia su refugio. Pasó las últimas horas de luz reforzando su hogar de basalto. No fue un acto de esperanza, sino un ejercicio de desafío. Apiló rocas pesadas contra la base de la lona, aseguró los troncos del techo con lianas frescas y trasladó todas sus posesiones, la carne seca restante, su kit de emergencia y su preciada agua, al rincón más profundo de la grieta. Pero el océano no iba a conformarse con una prueba de ingeniería, quería una rendición total. La tormenta golpeó al anochecer. No empezó con lluvia, sino con un viento que no era aire, sino una masa sólida que aullaba con la frecuencia de un motor a reacción. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que hacía vibrar las paredes de basalto. Luego llegó el agua, no caía del cielo, se movía horizontalmente, impulsada por ráfagas que arrancaban matorrales de raíz y lanzaban piedras como proyectiles. Mateo se acurrucó en el fondo de su grieta, envolviéndose en la piel de la cabra y la lona naranja. Su fuego, su pequeño dios protector,
fue extinguido en un instante por una lengua de agua que se filtró por el respiradero. La oscuridad que lo envolvió era absoluta, una negrura primitiva donde el tacto era el único sentido que conservaba la verdad. Sentía el frío filtrándose por sus huesos, un frío que amenazaba con detener su corazón. No te rompas, repetía como un mantra, mientras el techo de su refugio crujía bajo la presión del viento. A medianoche, el océano decidió reclamar la costa. Mateo escuchó un estruendo que superó al del viento, el sonido de olas gigantescas golpeando la base de los acantilados. La vibración era tan fuerte que temió que la grieta misma colapsará sobre él. De repente, una ola masiva, empujada por la marejada ciclónica, se adentró mucho más allá de la línea de marea alta. El agua helada entró en su refugio, subiendo rápidamente por sus tobillos, luego por sus rodillas. El pánico, el instinto más bajo del animal, intentó tomar el control. Sus pulmones se cerraron y sus músculos quisieron correr hacia ninguna parte en la oscuridad. Pero el ingeniero, ese hombre que calculaba fuerzas de empuje y resistencia de materiales, se impuso. Sabía que si salía al exterior en medio de aquel caos, el viento lo lanzaría contra las rocas o el mar lo arrastraría para siempre. Su única oportunidad era la piedra. Se aferró a una saliente de basalto con la fuerza del que sabe que el vacío lo espera. El agua le llegaba al pecho, gélida y cargada de arena y escombros. Mateo gritó, pero su voz no fue más que un susurro frente a la ira de la tormenta. Durante horas que parecieron eones, luchó por mantener la cabeza fuera del agua, tiritando de forma violenta, sintiendo como la hipotermia empezaba a nublarle la conciencia. Su mente comenzó a derivar hacia escenas de su infancia en Valparaíso, hacia el olor del pan recién hecho y la calidez del sol sobre la madera de su escritorio. Eran los cantos de sirena de la muerte, y los reconoció. Todavía no, rugió, golpeando la pared de roca con el puño. Todavía soy Mateo Serrano. Hacia la madrugada, la furia empezó a remitir. El agua retrocedió de la grieta, dejando tras de sí un lodo espeso y un frío insoportable. Cuando la primera luz gris del alba se filtró por los restos destrozados de su techo, Mateo emergió de su refugio como un espectro. La isla que conocía había desaparecido. La playa estaba sembrada de troncos astillados, algas gigantescas y cadáveres de aves marinas. Su lona naranja estaba desgarrada y la mayoría de sus suministros habían sido arrastrados por el mar o enterrados bajo metros de arena volcánica. Estaba solo, empapado y sin fuego. El hambre regresó, pero esta vez venía acompañada de un cansancio espiritual que ninguna carne podría curar. Miró sus manos, estaban blancas, arrugadas por el agua y cubiertas de cortes. El refugio que tanto esfuerzo le había costado construir era ahora un montón de palos y barro. El océano le había recordado que su arquitectura era un juego de niños frente al poder de los elementos. Pero mientras observaba la destrucción, Mateo vio algo que no estaba allí antes. En la playa, depositada por la marejada, había una gran boya de metal, oxidada y abollada, pero todavía estanca, y junto a ella, restos de un contenedor de carga que se había hecho pedazos contra las rocas. El mar, en su violencia ciega, le había quitado casi todo, pero también le había traído nuevos materiales. Se sentó en una piedra, temblando incontrolablemente, pero con la mirada fija en los nuevos escombros. La tormenta no lo había matado. El océano había golpeado con todo su poder y él seguía respirando. Jack London escribió una vez que el hombre es capaz de realizar proezas increíbles cuando se ve acorralado por el destino. Mateo ya no buscaba solo sobrevivir al día siguiente. La tormenta había quemado los últimos restos de su duda. Si la isla y el mar querían su vida, tendrían que luchar mucho más duro. Reunió los restos de su voluntad. Se puso en pie sobre su pierna dolorida y comenzó a caminar hacia la playa. Tenía que recuperar lo que el mar le había robado y empezar de nuevo. La ira del océano le había dado una lección de humildad, pero también le había dado un nuevo propósito. Ya no construiría una casa para esconderse, construiría una máquina para escapar. La tormenta no solo había barrido el refugio de Mateo, había barrido su complacencia. El ingeniero entendió que la supervivencia pasiva era una sentencia de muerte lenta. Cada día que pasaba en la isla era una pieza que perdía en un juego de ajedrez contra la entropía. Sus músculos se atrofiaban, sus dientes empezaban a dolerle por la falta de vitaminas y su mente, aunque disciplinada, caminaba por el filo de la cordura. Si quería salir de aquel colmillo de basalto, necesitaba dejar de ser un habitante y convertirse en un náufrago visible. No vendrán a buscarme a una tumba, dijo, observando la cima del pico más alto de la isla, un risco de roca volcánica que se elevaba casi 300 metros sobre el nivel del mar. El plan era sencillo en teoría, pero suicida en la práctica: construir un faro de señales, no una simple fogata que el viento pudiera apagar, sino una estructura monumental que pudiera sostener un fuego masivo, capaz de ser visto a decenas de millas náuticas. Un faro que gritara: aquí hay un hombre, a cualquier barco que cruzara esa desolada ruta del Pacífico. El ascenso al pico le tomó 2 días enteros. Su cuerpo, ahora una máquina de puro nervio y hueso, protestaba ante el esfuerzo. La pierna herida, mal cicatrizada y marcada por una costra purpúrea,
le obligaba a arrastrarse en los tramos más empinados. Llevaba consigo la boya de metal que la tormenta le había regalado, arrastrándola con una cuerda de lianas que le quemaba los hombros. Cada metro ganado era una batalla contra la gravedad y contra su propio agotamiento. En la cima, el viento era un enemigo constante, un rugido que nunca cesaba, pero la vista era abrumadora. Desde allí, Mateo podía ver la curvatura de la tierra y la aterradora inmensidad del océano que lo rodeaba. Era un punto insignificante en un desierto azul. Sin embargo, no se permitió desmoronarse. El ingeniero que llevaba dentro comenzó a trabajar. Diseñó una plataforma de piedra seca, utilizando la técnica de los antiguos incas que había estudiado en su juventud, sin mortero, solo encajando rocas de basalto de manera que el peso de una sostuviera a la otra. Sobre esta plataforma, colocó la boya de metal, a la cual le había cortado la parte superior con su navaja y mucha paciencia, convirtiéndola en un enorme brasero. El problema, analizó en voz alta, hablando con el viento, es el combustible. Para que el fuego fuera visible de noche, necesitaba llama, pero para que fuera visible de día, necesitaba humo negro y espeso. Empezó a acumular una reserva estratégica, bajaba a la selva, recolectaba madera de madera dura para el calor duradero, y luego buscaba en la costa restos de caucho, plástico y el aceite que todavía quedaba en los depósitos dañados del ala del avión. Cada viaje era un descenso al infierno y un ascenso al purgatorio. Sus pies, envueltos en trozos de piel de cabra y lona, sangraban constantemente. El hambre volvió a ser su sombra, obligándolo a comer insectos y raíces amargas que le dejaban un sabor a bilis en la garganta. Durante semanas, Mateo vivió como una seta en la cumbre. Construyó un pequeño parapeto de piedra para dormir, apenas un nicho donde se acurrucaba como un animal. Su vida se redujo a una sola misión, alimentar el faro. Se convirtió en un recolector incansable. Subió kilos y kilos de biomasa, madera seca y escombros del naufragio. Sus manos se volvieron negras de hollín y tierra. Sus uñas se rompieron y su barba se llenó de salitre. En el mundo de Jack London, el hombre se mide por su capacidad de persistir cuando la esperanza parece una mentira. Mateo Serrano persistió. Un día, mientras terminaba de organizar su pira, encontró entre los restos de la caja de herramientas una pequeña lente de aumento, parte de un equipo de medición topográfica que se había salvado milagrosamente. La limpió con la punta de su lengua y su camisa andrajosa. Era su chispa sagrada. Ahora tengo el poder del sol, susurró, con una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. Pero la esperanza es una carga pesada. Con el faro listo, Mateo empezó a experimentar una nueva forma de tortura, la espera del horizonte. Pasaba horas escrutando la línea donde el cielo se unía con el mar. Cada ola con espuma blanca le parecía una vela, cada nube baja, el humo de un vapor. La decepción diaria era como un tajo en el pecho. La soledad en la cima era más pura y cortante que en la playa. Allí, expuesto a los elementos, se sentía como el último hombre sobre la tierra, un centinela de un mundo muerto. A veces, el susurro de la locura regresaba. El capitán, el cráneo de la cabra, se había quedado abajo, pero ahora las rocas mismas parecían hablarle. Le decían que nadie vendría, que su esfuerzo era el juego de un loco, que el Pacífico era demasiado grande y él demasiado pequeño. Mienten, gritaba al vacío, si yo puedo ver el mar puede verme a mí. Una tarde, mientras el sol se hundía en el oeste como una moneda de oro fundido, Mateo vio algo, una mancha gris, una línea recta que no pertenecía al caos de las olas. Su corazón dio un vuelco tan violento que sintió un mareo. Se frotó los ojos, temiendo que fuera otra alucinación de su cerebro hambriento, pero la mancha seguía allí. Se movía lentamente de norte a sur. Un barco, un carguero de gran calado, pasando a quizás 20 millas de distancia. Sus manos volaron hacia la lente de aumento y la yesca preparada dentro del brasero de la boya. Sus dedos temblaban tanto que casi deja caer el cristal. El sol estaba bajo, pero todavía tenía fuerza. Concentró el rayo de luz sobre un trozo de tela empapado en aceite de avión. El humo empezó a subir. Una pequeña brasa naranja nació en el centro. Mateo sopló con el alma, entregando el último aliento de sus pulmones a la llama. Arde, suplicó. Arde, maldita sea, arde. El fuego prendió. Las llamas lamieron la madera seca y luego alcanzaron el caucho y el aceite. Una columna de humo negro, denso y antinatural, se elevó hacia el cielo purpúreo, rompiendo la armonía del atardecer. Mateo agarró una rama encendida y empezó a agitarla frenéticamente, mientras el fuego del faro crecía hasta convertirse en un rugido que desafiaba al viento. Se quedó allí, una figura esquelética y oscura recortada contra la hoguera monumental, gritando hacia el horizonte con una voz que ya no era humana. Pero el barco no cambió de rumbo. La mancha gris continuó su camino, indiferente al grito de humo y fuego del hombre en la roca. El sol se ocultó por completo y el carguero desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Mateo solo con su faro, que ahora ardía como una estrella solitaria en medio del abismo. Se desplomó junto al calor del fuego, con los ojos fijos en la negrura donde el barco había estado. La esperanza no lo había salvado, lo había dejado más roto que antes, pero mientras las brasas del faro iluminaban su rostro demacrado, el ingeniero no se rindió. Si un barco había pasado,
pasarían otros. Su fuego seguiría ardiendo. No era solo una señal de rescate, era la prueba de que Mateo Serrano todavía no era polvo. El espíritu humano tiene una reserva de energía que la ciencia no puede cuantificar, pero el cuerpo, ese conjunto de carbono, agua y calcio, es una máquina finita. Después de la noche del barco fantasma, algo se quebró dentro de Mateo. No fue su voluntad de hierro, sino el motor biológico que la sostenía. Había exigido demasiado a un organismo alimentado con raíces amargas y carne seca. Al bajar del pico hacia la playa, sus rodillas simplemente cedieron, no por un tropiezo, sino porque los tendones ya no tenían de dónde sacar fuerza. Se quedó allí, tirado en el barro volcánico, mientras una llovizna fría le lavaba el hollín de las mejillas. El hambre ya no era un dolor agudo, se había transformado en un vacío pesado, una somnolencia tóxica que le susurraba que dormir era mejor que luchar. Jack London sabía que la muerte por agotamiento en la naturaleza no llega con trompetas, sino con una seducción dulce y gélida, el deseo de rendirse al sueño eterno. «Levántate», ordenó su cerebro, pero la conexión con sus piernas se había cortado. Mateo examinó sus manos. Estaban hinchadas, con las articulaciones deformadas por el esfuerzo y la falta de nutrientes. Sus encías sangraban al menor contacto y sus dientes se movían en sus alvéolos. Escorbuto. La palabra técnica flotó en su mente de ingeniero como un diagnóstico de una máquina vieja. Sin vitamina C, el colágeno que mantenía unido su cuerpo se estaba deshaciendo. Literalmente, se estaba desmoronando. Se arrastró como un reptil de regreso a la grieta del basalto. Le tomó horas recorrer una distancia que antes cubría en minutos. Cada vez que su rostro tocaba el suelo, sentía la tentación de quedarse allí, de convertirse en parte de la isla, de dejar que el musgo creciera sobre su espalda. Pero el orgullo del hombre, ese último reducto de la civilización, lo obligaba a seguir. No quería morir en el barro, quería morir en su hogar de piedra. Al llegar al refugio, se dio cuenta de que la infección de su pierna, la vieja herida del accidente, había regresado. La piel alrededor de la cicatriz estaba roja, caliente y surcada de líneas oscuras que subían hacia su muslo. La fiebre empezó a subir, envolviéndolo en un manto de fuego interno. Los días siguientes fueron una neblina de delirio y lucidez dolorosa. En sus momentos de fiebre alta, Mateo ya no estaba en la isla, estaba en los laboratorios de la universidad, discutiendo sobre la viscosidad del agua, o caminando por las frías calles de Santiago bajo la lluvia de invierno. Veía a sus padres, escuchaba el motor del Cessna antes del impacto. Luego, el frío de la noche lo despertaba y se encontraba de nuevo en la oscuridad de la grieta, con el capitán, el cráneo de la cabra, observándolo con sus cuencas vacías. «Estamos llegando al final del cálculo, ¿verdad?», susurró al cráneo, mientras temblaba violentamente debajo de la piel de cabra. Su mente de ingeniero empezó a trabajar en su propio cuerpo como si fuera una estructura en colapso. Sabía que la infección ganaría si no hacía algo. Con un esfuerzo sobrehumano, encendió un pequeño fuego, usó su navaja suiza, cuya hoja estaba ya gastada y mellada, y la puso al rojo vivo. No gritó cuando aplicó el metal a la carne infectada, solo emitió un silbido largo y agónico mientras el olor a carne quemada llenaba el refugio. Se desmayó por el dolor, pero cuando despertó, la fiebre parecía haber cedido 1 centímetro. La debilidad lo obligó a la inmovilidad total. Se alimentaba de las últimas tiras de carne podrida y bebía el agua que goteaba de la lona. Se veía a sí mismo desde fuera, un esqueleto cubierto de piel curtida, con ojos hundidos que brillaban con una luz febril. Ya no era un hombre joven de 32 años. Parecía un anciano milenario que había visto el nacimiento del océano. En este estado de fragilidad extrema, Mateo alcanzó una claridad aterradora. Comprendió que la isla no era un enemigo. No había maldad en la roca ni en el mar. Eran solo fuerzas. El error del hombre civilizado es creer que la naturaleza le debe algo, que su inteligencia le otorga un privilegio especial. Pero en el gran agotamiento, Mateo entendió que él era solo una configuración temporal de materia, y que la isla estaba simplemente esperando para reclamar sus átomos. «Pero no hoy», murmuró, apretando una piedra contra su pecho. «Mientras pueda pensar, no soy solo polvo». Su voluntad se redujo a la mínima expresión: respirar. Una inhalación, una exhalación. Cada aliento era una victoria contra la entropía. No podía caminar. No podía cazar, ni siquiera podía alimentar el gran faro en la cima. Estaba reducido a la esencia pura de la existencia. Sin embargo, en esa debilidad, su odio por la derrota se volvió más puro. No quería ser salvado por piedad, quería ser rescatado porque había luchado hasta el último gramo de su ser. Al 9º día de este colapso, la lluvia cesó y un rayo de sol entró en la grieta, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Mateo estiró una mano temblorosa, intentando atrapar la luz. Sentía que sus fuerzas escapaban como arena entre los dedos. Su corazón latía de forma irregular, un motor fallando antes de apagarse definitivamente. Cerró los ojos, preparándose para el sueño que no tiene despertar. Pero entonces, a través del ruido rítmico de las olas, escuchó algo, un sonido que no pertenecía a la isla. No era el grito de una gaviota ni el silbido del viento. Era un pulso bajo, rítmico, metálico, tum tum tum.
Abrió los ojos. Sus pupilas dilatadas buscaron el origen del sonido. Era el latido de un helicóptero o el motor de una lancha rápida, pero estaba demasiado débil para moverse. La ironía era suprema, la vida estaba llamando a su puerta justo cuando él ya no tenía fuerzas para abrirla. Se obligó a rodar sobre su estómago, arrastrándose hacia la salida de la grieta. Cada centímetro le costaba un dolor insoportable. Sus dedos se enterraban en la arena fría. Llegó al borde y miró hacia el mar. No vio nada al principio. Solo el resplandor cegador del sol sobre el agua, pero el sonido se hacía más fuerte. Aquí, intentó gritar, pero de su garganta solo salió un hilo de aire seco. Agarró su pequeña linterna de dinamo, el último resto de su kit de emergencia que todavía funcionaba. Sus dedos apenas tenían fuerza para presionar el gatillo, pero lo hizo. Clic, clic, clic. El pequeño haz de luz brilló débilmente contra el sol del mediodía. Era un gesto patético, una hormiga tratando de llamar la atención de un gigante. El gran agotamiento lo envolvió de nuevo. Su cabeza cayó sobre la arena. Estaba exhausto. Había hecho todo lo que un hombre podía hacer. El cálculo estaba terminado. Ahora, solo quedaba esperar a ver si el universo tenía una última respuesta para Mateo Serrano. La muerte no es un evento ruidoso. Es una invitación al descanso que se siente casi como una caricia. Mateo yacía en la boca de su cueva, con la mitad del cuerpo sumergido en la arena y la otra mitad expuesta a un sol que ya no calentaba su piel de cuero. El sonido rítmico, aquel tum-tum metálico, se había fundido con el latido de su propio corazón, volviéndose indistinguible. Sus ojos, nublados por la fiebre y la debilidad, veían el mundo a través de un caleidoscopio de luces blancas. El ingeniero que habitaba en el centro de su cerebro hizo una última operación. Calculó la masa de su cuerpo, la velocidad de su degradación y el tiempo que tardaría el océano en recuperar su calcio. El resultado era inminente, 0. La ecuación de Mateo Serrano estaba a segundos de cerrarse para siempre. De repente, una sombra se proyectó sobre él. No era la sombra de una nube ni la de un buitre. Era una silueta humana, recortada contra el resplandor del mediodía. Mateo no se movió. Estaba convencido de que era el último truco de su mente, el susurro final de la locura antes de la oscuridad absoluta. Aquí hay alguien, santo Dios. Está vivo. El grito no fue en el viento, ni en su imaginación. Fue en español, con un acento rudo y real, cargado de un asombro que vibró en el aire estático de la isla. Sintió unas manos sobre sus hombros, unas manos enguantadas, fuertes, que olían a caucho y a jabón industrial. Ese olor, tan mundano y artificial, fue lo que finalmente rompió el hechizo del aislamiento. Mateo abrió los ojos. Frente a él, un hombre con un casco y un traje de rescate naranja lo miraba con una mezcla de horror y respeto. Detrás, en el agua, una lancha rápida de la armada chilena cabeceaba sobre las olas. Y más allá, la silueta imponente de una fragata cortaba el horizonte. Tranquilo, amigo, ya estamos aquí. Soy el sargento Rojas. No intentes hablar, dijo el rescatista, mientras otros dos hombres se acercaban con una camilla. Mateo intentó decir algo, pero su lengua era un trozo de madera seca. Lo que salió fue un gemido gutural. Un sonido que pertenecía más a la cabra que había cazado que al ingeniero que había sido. Los marineros lo levantaron con una delicadeza que le resultó extraña. Se sentía tan ligero como un montón de ramas secas. Mientras lo transportaban hacia la lancha, Mateo vio su isla por última vez desde el nivel del mar. Vio la grieta de basalto que lo había protegido, los restos del ala del Cessna incrustados en la arena y, allá arriba, en la cima del pico, la boya de metal de su faro, todavía negra por el hollín del último fuego. Había vencido. La naturaleza no le había dado el rescate. Él se lo había arrancado a dentelladas a la realidad. El ascenso a la fragata fue un borrón de sonidos metálicos, voces de mando y el pinchazo de una aguja en su brazo que trajo un torrente de líquidos frescos a sus venas. Lo llevaron directamente a la enfermería. El aire allí era frío, estéril y olía a hospital. Un olor que Mateo odiaba pero que ahora le parecía el perfume del cielo. El médico de a bordo, un hombre de ojos cansados, se inclinó sobre él mientras le cortaban los harapos de piel y lona que servían de ropa. Es un milagro, escuchó decir al médico en voz baja. Deshidratación severa, escorbuto, infección avanzada, desnutrición. Nadie sobrevive tanto tiempo en esa roca. Mateo, recuperando un hilo de fuerza gracias al suero, movió la mano y sujetó la manga del médico. Sus ojos brillaron con una intensidad salvaje que hizo que el doctor retrocediera un paso. No, fue un milagro, logró articular Mateo, con una voz que sonaba como el crujido de la tierra. Fue el cálculo. Se sumergió en un sueño profundo, un sueño que duró 3 días. Cuando despertó, la fragata ya estaba entrando en el puerto de Valparaíso. La luz que entraba por el ojo de buey era suave. Mateo se miró las manos, estaban limpias, vendadas y pálidas. El hollín había desaparecido, pero las cicatrices y los callos permanecían. Eran las medallas de su guerra privada. Semanas después, sentado en una silla de ruedas en la terraza de un hospital frente al mar, Mateo recibió a los periodistas y a los oficiales de aviación. Todos querían saber lo mismo, cómo lo hizo, como un hombre de ciudad, un ingeniero de oficina.
No se volvió loco o se dejó morir en la primera semana. Mateo miró el océano, el gran monstruo azul que casi lo devora. Recordó el sabor de la sangre tibia de la cabra, el calor del fuego sagrado en la cumbre y el silencio absoluto de las noches de tormenta. Entendió que el hombre que regresó no era el mismo que subió al Cessna meses atrás. Aquel Mateo Serrano había muerto en el impacto. El que estaba aquí ahora era un extraño, un ser que conocía el secreto de la existencia despojada de adornos. La civilización es un velo, dijo finalmente a un reportero que tomaba notas febrilmente. Creemos que somos los amos del mundo porque tenemos interruptores y grifos, pero en la isla, descubres que solo eres un animal que sabe pensar. ¿Y si ese animal no olvida que es hombre? ¿Y si ese hombre no olvida que es animal? Entonces la muerte tiene que trabajar mucho más duro para llevarte. Cuando los periodistas se fueron, Mateo se quedó solo con el sonido de las olas rompiendo contra el muelle. Cerró los ojos y, por un momento, volvió a sentir el viento helado del pico y vio el brillo de los ojos amarillos en la oscuridad. No sentía odio por la isla, sino una gratitud sombría. La isla le había quitado su juventud y su salud, pero le había devuelto su alma. Jack London escribió que la función del hombre es vivir, no existir. Mateo Serrano ya no existiría nunca más. A partir de ahora, cada aliento sería un acto consciente de vida. Se levantó de la silla de ruedas, ignorando el dolor de su pierna, y caminó por sus propios medios hacia la salida. No miró hacia atrás. El último cálculo estaba hecho, y el resultado, por fin, era la libertad.